Buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Saludamos a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañan en este nuevo capítulo, este nuevo espacio de encuentro del Café de la Gracia, este programa de conversación, de diálogo, de presentación de los valores, de los principios cristianos para la sociedad moderna en la cual vivimos, donde compartimos el mensaje de Jesucristo, pues creemos en él como una verdad moral superior a cualquier otra. Gracias a todos los que nos acompañan hoy día, que nos acompañan siempre. Hay una comunidad importante de personas, de hermanos, muchos de ellos también, no todos, pero que siempre se conectan y nos acompañan. Saludamos a uno. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos de dónde están conectados, qué están haciendo, están comiendo algo rico. Háganos parte, hagamos de esto una conversación diferente y cercana. Agradecemos también a los medios asociados que nos permiten sacar adelante este contenido. Este es un programa patrocinado por Fundación Metanoia, una organización sin fines de lucro dedicada a la propagación, defensa del Evangelio y los valores cristianos, pero es producido por un proyecto justamente de esa fundación que se llama Metanoia TV. Invitamos a todos y a cada uno de ustedes a que ingresen al sitio web que está ahí apareciendo en pantalla, mtna.tv, es un canal de televisión 24 horas al día, 7 días de la semana, para que puedan seguir nuestros contenidos, para que puedan informarse. Es un programa que tiene un montón de contenidos valóricos, cristianos, explícitos, pues creemos en la necesidad de reivindicar y de redimir los medios de comunicación también. Así que invitamos a todos ustedes a que se conecten acá. Agradecemos también, por cierto, a los medios asociados, los cuales nos permiten sacar adelante esta señal, este contenido a través de su señal, quiero decir. Agradecemos a La Voz de Pucón, más de 5 años al servicio de la zona lacustre ya. También a ATV Valdivia, de Valdivia, toda la región de Los Ríos, 30 años ya. 30 años cumple el equipo de ATV. Muchas gracias a ellos por la confianza. Este es un contenido externo a esos medios y nuestras opiniones, contenidos, imágenes o cualquier cosa que salga a través de su señal en este contexto, en este horario, en este programa, no representa necesariamente las líneas editoriales de cada uno de ellos. Como ya dijimos, es un contenido externo, patrocinado y pagado. Así que excluimos a ellos de cualquier responsabilidad respecto a esto. Saludamos a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. En el capítulo de hoy vamos a hablar, ahí ya sale en la presentación, no hay misterios al respecto. Vamos a hablar del carácter de Cristiano y para hacerlo, mi compañero, mi fiel compañero, partner, escudero, protector, César Enrique. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Esteban? Qué Escuchan gusto. los aplausos, ¿no? Sí, algo se escuchó, pero no soy tan importante como para que me aplaudan. Obvio. La verdad que soy algo, Aplaudamos ahí. un ser ahí secundario. Oiga, mi me fiel merezco aplausos, protector, lo aunque tengo aseguro. que decir que la última vez salió arrancando en la última pelea que estuvimos, pero bueno. La cuestión, te vi, de repente estoy guardando todas las cosas cuando miro para adentro y dije, ¿y dónde? Y veía una chaqueta roja y al fondo dije, ¿quién anda haciendo ya? En la mitad del conflicto, como siempre, en la mitad de la polémica, bueno. Oye, César, el capítulo, saludado, mira Enrique que se acaba de conectar, saludos a morir, dice, a morir, hay una canción de esa morir, aplausos para Enrique. Oye, César, el capítulo de hoy vamos a hablar de hecho dice, de alguna forma el capítulo ya avisora un poco que este es la primera parte de una serie de capítulos, no sé cuántos, por lo menos 2, sin duda, para hablar de este tema, porque estamos persuadidos de que esto es un tema tan amplio, tan profundo, que tiene tantos vericuetos, decíamos, una palabra antigua, no sé si nuestros hermanos, mira, ahí está gente de Colombia, saludos, Vanessa, Dios te bendiga, Vanessa? gracias por conectarte y por acompañarnos una vez más. Podemos disfrutar hoy día de un día de calor, aquí ya no hay tanta diferencia.
Siempre que Sí, hablamos se conectan los hermanos de Colombia, decimos, wow, el clima allá versus nosotros muertos de frío. Pero hoy día ya estamos más o menos equiparados. Ya retomando, yo decía que es un capítulo, el primero de varios, no sabemos cuánto, porque creemos que este es un tema muy profundo, que tiene, no sé si la palabra es profundidad, pero al menos tiene muchos elementos. Es muy amplio, eso sí. Eh, por consecuencia, es necesario eh, tratar de estructurarlo y de ser lo más ordenado posible, porque cuando hablamos del carácter del cristiano, nosotros la semana pasada, sí, la semana pasada justamente, y por eso esto es como está asociado a lo que vimos en el capítulo anterior, hablamos del carácter del hombre perdido, hablamos del carácter de la naturaleza esclava, hablamos de cómo es el ser humano que está bajo el poder de Satanás, que está esclavo, que es esencialmente el hombre natural. Los seres humanos que no se han escondido, que no han sido rescatados por Jesucristo, viven de esa forma. Dijimos que es un hombre que tiene vergüenza, que tiene miedo, es un hombre que se ha vuelto un necio, según la Escritura, es un hombre que no tiene temor de Dios, es un hombre que cree que puede en su necedad evitar y esconderse de Dios, que es esencialmente lo que nosotros vemos en Génesis 3 cuando vemos cómo Adán empezó a comportarse del momento en que se degeneró, de que se depravó su naturaleza y que comenzó a estar bajo el yugo del pecado y de la muerte. Entonces, teniendo esos cuatro elementos, nosotros ya podemos inferir algunas cosas respecto a cómo es el carácter del cristiano. O sea, evidentemente es contrario a todo eso. Eso es lo sí, que sí, es. correcto. Ahora, yo sé que estamos eh, quizás poniendo una vara alta, pero es la vara que la escritura enseña. Ahora, expliquémosle, César, un poco a la gente que hablamos cuando hablamos de carácter, porque la gente dice carácter, ¿qué es lo que la gente piensa? O sea, al menos en nuestro contexto social, se habla de carácter como alguien firme, alguien mañoso, alguien Sí, sí. quizás hasta prepotente, alguien violento inclusive. No, este tiene un carácter fuerte, decimos en nuestro lenguaje. O a veces dicen, no, este tiene un carácter débil. Claro, porque no En el tiene contrario, ese sí, elemento. claro, porque no tiene esas reacciones, porque no actúa de esa forma, sino que es más, inclusive dicen, no, este no tiene carácter, porque lo pasan a llevar. Porque lo Es pasan ahí, como, claro, ahora, porque no reacciona violentamente, porque exacto, no responde de forma carismática, o sea, con fuerza, con con intensidad, vehemencia. con vehemencia. Ahora, desde una perspectiva bíblica, nosotros tenemos que decir que el carácter, primero que todos los seres humanos tienen carácter. Eso es lo Sí, primero. O sea, el carácter es más bien una descripción, voy a usar esta expresión para que se entienda, moralmente neutral, o sea, no, porque es como decir un alma, o sea, hay almas pías o impías, justas e injustas, buenas o malas, pero en general el alma en sí es la descripción de un ser humano, y el carácter es la descripción de un elemento interno del ser humano. O sea, claro, y es bueno que lo expliquemos para que inmediatamente, no es que este no tiene carácter, no, eso es absurdo. Tiene un carácter determinado por ciertas características. Aquel que, por ejemplo, como le decimos nosotros, es más introvertido, se deja pasar a llevar, en fin, pero en el fondo tiene un carácter. ¿Ok? Entonces, ya inmediatamente tenemos que decir que como todos los seres humanos tienen un carácter, existe un carácter del hombre caído y existe un carácter del cristiano. Características, la Biblia nos enseña un sinnúmero de características, mira el término, o sea, de alguna forma el carácter tiene que ver con las características que tiene una persona y que están determinadas por esta nueva identidad que tiene al ser rescatado por Jesucristo y escondido en él. ¿Ok? Ahora, el carácter no tiene que ver con las acciones del ser humano, pero sí las acciones del ser humano reflejan el carácter. O exacto. sea, yo actúo a partir de el carácter que tengo. Entonces, el carácter por definición es algo invisible, es algo interno, es el conjunto, y ya para poder ponerle una definición para que la gente nos pueda ir entendiendo un poco de qué es lo que vamos a hablar, esto estamos estableciendo solo como el fundamento de la conversación. El carácter es el conjunto de elementos internos invisibles que determinan nuestras visiones, nuestras acciones, nuestras percepciones y del mundo que nos rodea. O sea, a partir de lo que yo creo bueno y malo, por ejemplo, voy a actuar. Si yo creo que es bueno hacer determinada cosa, voy a hacer esas determinadas cosas. Y esas cosas son
son definidas por mi carácter. Entonces, así como decíamos, por ejemplo, Adán tenía un elemento que es que tenía miedo, ingresó el miedo a él, entonces nosotros tenemos que entender que el carácter del cristiano huye y el miedo no es un agente de definición de sus propias acciones. Exacto. Ahí hay ahora, el miedo, estamos hablando de algo absolutamente interno e invisible. Ahora, César, expliquémonos un poco por qué es importante esto. ¿Por qué consideras tú es relevante que los cristianos, sobre todo los cristianos, pero también las personas? Porque alguien que no es cristiano, porque a ver, el carácter es síntoma y es reflejo de esa identidad espiritual. O sea, yo no puedo tener el carácter de un cristiano si no estoy escondido en Cristo, porque el carácter de cristiano, y aquí voy a contar el final de la historia al tiro, esto es el mega spoiler, si esto fuera una película, pero el carácter del cristiano es igual al carácter de Cristo, esencialmente. O sea, Exacto. cada vez que el cristiano camina su vida entera en pro de que su carácter sea conformado, es decir, tome la forma del carácter de Jesucristo. O sea, queremos el carácter perfecto al cual hay que imitar, y todo cristiano tiene que imitar, es el carácter de Jesucristo. Que dicho sea de paso, fue un carácter carismático, que se enojó con los ladrones y sacó y cosió un látigo él mismo para salir a, a votar y a castigar a los ladrones en el templo por el celo que tenía del templo, y es el mismo que supo guardar silencio y permitió que seres inferiores e insignificantes y sustentados por él mismo lo molieran a palos, a golpes y lo laceraran hasta la muerte. O sea, el carácter, ya podemos anticipar algo, no tiene que ver con fuerza, con violencia, con prepotencia, porque Cristo, que es el carácter perfecto, tiene ambos elementos. César. Mira, efectivamente, el carácter está definido por dónde nos encontramos, no por cómo somos. Esto es interesante porque hay un paradigma aquí que es que la gente dice, no, es que yo soy así, este es mi carácter. Y el punto es que, de acuerdo a lo que la Escritura nos señala y de acuerdo a lo que Dios dice, el hombre, y lo hemos dicho hartas veces y lo vamos a seguir repitiendo, o el hombre está en tinieblas o el hombre está en luz. Ahora, si el hombre está en tinieblas, su carácter es un carácter frente a Dios, es un carácter caído, es un carácter depravado, es un carácter que está absolutamente lejos de cualquier parámetro que Dios haya establecido. Si el ser humano, si el hombre está en luz, está en Cristo, ese carácter que estaba en tinieblas fue transformado. Pero no tiene que ver con cómo soy yo, porque resulta que efectivamente nosotros, estando en tinieblas, éramos de una forma, teníamos una manera de comportarnos, y a partir del momento en que fuimos trasladados a la luz, en que nos sacaron de las tinieblas y nos trasladaron a la luz, ese carácter fue transformado, fue cambiado. Esa, esa manera de pensar, esa forma de actuar, cambió diametralmente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que la Escritura declara y de acuerdo a lo que cada uno de los hijos de Dios hemos vivido, fuimos hechos una nueva criatura. Entonces, el carácter realmente, yo me atrevo a afirmar, está definido por la forma que tenemos de ver la vida. Y esa forma que tenemos de ver la vida tiene directa relación a dónde nos encontramos. Insisto en esto. Para Dios, o se está en tinieblas o se está en luz. Si yo estoy en tinieblas, yo tengo una forma de ver la vida conforme a eso. Yo sigo la corriente de este mundo, estoy gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, mis acciones se llevan a cabo, o mis acciones tienen relación con esto. Una persona que está en tinieblas perfectamente puede tener reacciones y uno dice, oh, que tiene un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque reacciona mal, porque reacciona aquí. Una persona que está en tinieblas también puede tener esto que se le dice, no, que tiene un carácter débil, no hace nada, deja que lo pasen a llevar, mira qué sencillo, qué humilde que es. El punto es que eso que nosotros llamamos carácter del hombre en tinieblas está dominado por un ser, está influenciado por un ser, que es
esto que el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Al contrario, el hombre que está en luz, esta forma de actuar, esta forma de ver la vida, esta forma de reaccionar, porque muchas veces nosotros asociamos el carácter a la reacción, a cómo yo reacciono frente a ciertas cosas. Y esto, del hombre que está en luz, está bajo el dominio, bajo el control, bajo la influencia de Dios, bajo la influencia de Jesucristo. Yo, estando en luz, ya cuando enfrento la misma situación, un hombre que estaba en tinieblas se enfrenta a una situación y reacciona mal, un hombre que está en luz se enfrenta a una situación y reacciona de forma distinta. ¿Por qué? Porque eso está influenciado por dos seres absolutamente distintos, entre Satanás, el que está en tinieblas, y Dios, el que está en luz. Espero que se haya entendido lo que Sí, dije, hermano. se entiende. Ahora, lo que tú estás diciendo es súper importante que la gente lo entienda, porque la mayoría de la gente piensa que somos autónomos. Mira, la palabra autónomo proviene, la palabra es una palabra compuesta, sí, verdad, quizás nunca nadie ha hecho esta, o quizás nadie se ha detenido en pensar de dónde proviene esto. Auto propio, a sí mismo, y nomo viene de nomia, que es ley en griego. Entonces, autónomo o autonomía es mi propia ley. Yo soy ley sobre sí mismo. Esa es una falacia espiritual. No existe tal cosa como la autonomía, es decir, que yo sea una ley sobre sí mismo, sobre mí mismo. Ningún ser humano que camina sobre la faz de la tierra está determinado por sus propios códigos morales. Sí, no, yo decido lo que es bueno y malo. No, señor. Usted tiene un código interno, pero ese código interno valórico, moral, de ley, de lo que es bueno y malo, está determinado, está establecido a partir de quién es su amo. Porque quién es su amo, como tú bien decías, César, determina su carácter. Exacto. Ahora, la gente no es consciente de esto, vive su vida creyendo que de verdad son autónomos. La gente vive su vida creyendo que de verdad eh, sus códigos morales internos son personales. Eso es parte del engaño. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que Satanás, el Dios de este siglo, de hecho, si la gente tiene un tiempo, revisa el texto, 2 Corintios 4:4, el Dios que está ahí está con minúscula, porque está hablando del Dios que gobierna este siglo, esta era, esta época, que es Satanás. Cegó el entendimiento, mire, cegó el entendimiento, el pensamiento, o sea, este nivel de control y de ceguera se da a nivel del pensamiento, no de los que creen, sino de los que no creen. Usted está escuchando esto, señora, señor, y no cree lo que está diciendo, bueno, usted está actuando conforme a la ceguera o por consecuencia a la ceguera que rige su mente, que es una ceguera poderosa, invisible, que solo es consciente, que solo se vuelve, se desnuda, se devela, se hace visible por medio de la predicación del Evangelio, que es lo que usted está oyendo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa ceguera? En el entendimiento, que no vean el Evangelio, que no vean su propia condición y que por consecuencia no se arrepientan y no salgan de ese estado de esclavitud en el cual todos los hombres están, creyendo, por ejemplo, que son autónomos. Ahora mira, esta podría ser la pregunta de la semana, pero tenemos otra, pero el Enrique nos hace la mitad de la pega hoy día. ¿Carácter o personalidad? Qué buena pregunta, porque la mayoría de las personas confunde ambos conceptos. Permiso, voy a abrir una ventana aquí. Ahí sí. La Mucho mayoría de las calor. personas. No te escuché, César. Mucho calor, mucho calor. ¿Te perdí? No, aquí estoy. Si te Yo dejé estoy de acá. escuchar, no sé si soy yo. Hola, hola. Amigos, No, A eres ver. tú. Eres tú. No, eso es la música. Perdónenme, perdónenme. Era ¿Me yo. escucháis ahora? Y ahora te escucho fuerte y claro, Ya, ok. perdona. Listo. No sé qué habías dicho No, algo, te había ¿no? dicho mucho calor, mucho calor. Ah, sí, sí, sí. Eh, te decía que Enrique no hace la. Yo me estaba escuchando, ¿cierto? Sí, Sí, po. sí, todo el Ya, rato te escuchas, te habría ok. avisado.
Sí, el Enrique no hace la mitad de la pega, decía. Po. La pregunta es Sí, carácter o personalidad, porque la mayoría de la gente confunde estas dos cosas. La mayoría de la gente cree que carácter es lo mismo que personalidad. Voy a poner un elemento diferenciador que yo creo que es gravitante entre una cosa y otra. El carácter en el cristiano es colectivo, es común. Tenemos que buscar y procurar el mismo carácter, pero nunca vamos a tener la misma personalidad. exacto. La personalidad es propia, es única, porque la personalidad es consecuencia a la imagen única que Dios concedió a cada alma humana, no solo a cada cristiano. Cada persona tiene una determinada personalidad. Y por ejemplo, la mayoría de la gente confunde personalidad con carácter. Que, por ejemplo, hay una característica de personalidad que se llama, que es esta diferenciación entre el carismático y el flemático. Carismático es esa gente que va hacia afuera, que expresa con intensidad, con fuerza, con personalidad, decimos también. Y flemáticos son las personas más reflexivas, más introvertidas. Ambas tienen carácter. Están determinados por un carácter, por una forma de juzgar la realidad, de juzgar el mundo, y ambos en algunos casos pueden ser igual de consistente e intenso. Pueden odiar con la misma intensidad un determinado cosa o alguien inclusive, pero algunos lo expresan porque su personalidad es, por ejemplo, carismático, lo expresan diciéndolo, pero otros lo expresan simplemente marginándose. Y ambos están siendo igual de intensos, igual de fuertes en carácter, pero expresándolo a partir de su personalidad. O sea, el carácter es expresado también por la personalidad. En el mundo cristiano esto es importante decirlo, porque a veces la religión no se concentra en el carácter, se concentra en la personalidad. Sí, Entonces, por ejemplo, establece la religión que todas las personas tenemos que tener la misma personalidad, tenemos que exacto. reaccionar de la misma forma a las mismas cosas y comportarnos a partir de un estándar de homogeneidad o de uniformidad, que es que seamos todos iguales. Claro. Eso es demoníaco, eso es antibíblico, porque significa negar algo esencial, que Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros. Ahora, yo sé que en el contexto religioso lo que estoy diciendo puede sonar muy violento, muy rupturista, porque muchos lados promueven la uniformidad, todos igualitos, vestidos de la misma forma, el mismo cortecito de pelo, el mismo moñito en el caso de las mujeres. Ese principio que hay atrás es completamente antibíblico. Sí, La iglesia es la unidad en la heterogeneidad. Compartimos un carácter desde nuestras muchas e infinitas, o muchas al menos, personalidades, porque cada alma es una personalidad. Pero, y esto es lo importante, todas las personalidades, es decir, el conjunto de características externas, de voluntades que determinan nuestras acciones externamente, eh, todas ellas deben estar determinadas por un carácter común. Es decir, por ejemplo, por un código moral común. Por ejemplo, lo que considero bueno o malo, que en el caso de los cristianos es muy simple. Como no es autónomo, porque nadie es autónomo, es las leyes morales de Jesucristo. Lo que Jesucristo considera bueno, eso es bueno para mí. Lo que Jesucristo considera malo, eso es malo para mí. Y como ya dije, lo voy a expresar desde mi propia personalidad, César. efectivamente, o sea, habemos, pongamos un ejemplo, voy a tratar de poner un ejemplo. Habemos dos personas que tenemos personalidades distintas, uno que es súper alaraco, que está a este lado, otro que es más, ¿cómo que se llama? Que es mucho más, que piensa mucho más, que está al otro lado. Y enfrentamos una misma situación, una misma necesidad. Conforme al carácter de Cristo, nosotros tenemos que enfrentar eso pensando cómo Cristo nos llevaría a superar una situación. No sé, a ambos se nos murió un ser querido. A ambos se nos murió un ser querido. La personalidad de uno de otro, por ejemplo, a mí se te muere alguien a ti, se me muere alguien a mí. Todos estos son ejemplos, no estamos usando nosotros, no quiere decir que esto va a ser exactamente así, por favor, lo que no están escuchando, pero estoy tratando de poner un ejemplo. Uno de los dos Va a va llorar a mucho. expresar, va a llorar mucho más que el otro, pero eso no significa que el sufrimiento no va a ser el mismo. Es más, teniendo la visión de Cristo,
y teniendo el carácter de Cristo, ambas personas van a saber que ese ser que se fue, que era muy cercano, que era muy querido, está, y que si está en Cristo, está realmente en un lugar mejor, pero la pena la van a expresar de forma distinta. ¿Por qué? Porque sus personalidades son diferentes. En el dolor, en la necesidad, es lo mismo. Cada uno, o sea, nosotros tenemos que enfrentar la vida con el carácter de Cristo. ¿Quiere decir que vamos a actuar iguales? No, no quiere decir que vamos a actuar iguales. Porque Dios, tal como tú lo has dicho, Dios no está buscando un ejército de seres que todos hagan lo mismo y que actúen igual. No es eso. Porque a cada uno, estoy repitiendo lo mismo que dijiste tú, Esteban, pero a cada uno nos dio una personalidad diferente, actuamos distinto frente a las cosas. Pero el punto es cómo yo veo la vida. Cristo está en mí, por lo tanto, cómo enfrento el dolor, cómo enfrento la enfermedad. ¿La enfrento con esperanza o la enfrento total y absolutamente desesperanzado? No hay solución a esto, no hay esperanza. ¿Cómo enfrento la muerte? ¿Cómo los seres humanos enfrentan la muerte? No, después de la muerte no hay absolutamente nada más. O cómo los seres humanos, total y absolutamente asustados. El cristiano, a causa de que el carácter de Cristo está en él, enfrenta todo, estoy dando ejemplos bien, creo que básicos y burdos, pero enfrenta Pero permite todas que la estas gente lo entienda, sí. enfrenta todas estas cosas de una forma total y absolutamente distinta, con una mirada diferente, porque el carácter de Cristo está en él, es una persona más templada, es una persona que, que mira de forma diferente. Me cuesta, tengo Sí, que César, pero reconocer a mira, todos los mira, que es me cuesta interesante, aterrizar esto que estamos tratando de César, hablar. César, pero mira que es interesante lo que tú dijiste a propósito justamente de la pregunta del día de hoy. Perdón, a propósito de uno de los textos que vamos a ir a revisar enseguida el texto fuera de contexto, pero tú dijiste una persona más templada. A ver, es importante que la gente entienda que el carácter humano está torcido, está roto. Como ya dijimos, todos los seres humanos tienen un carácter y el carácter de los seres humanos nace roto por causa del estado de depravación y por causa del pecado. Roto quiere decir que ninguno o muy pocos aspectos del carácter del hombre están alineados con el carácter de Jesucristo. Todos los aspectos del carácter del hombre hoy día están torcidos, nacen torcidos y depravados. Para los que tenemos hijos chicos, esto es cosa de ver a nuestros hijos chicos. El niño pequeño es el estereotipo, el emblema, es explícito y visible de un carácter humano roto, lejos de Jesucristo. O sea, ¿qué es un niño chico? Envidioso, orgulloso, violento, arrogante, porque quiere determinar todas las acciones, si no hace pataleta o llora, desobediente por naturaleza. Todo su carácter está completamente distorsionado. ¿Y qué es lo que lo va ordenando? Paradójicamente, a la lógica humanista que dice que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, en realidad el Evangelio dice el hombre es naturalmente malo y un contexto moralmente bueno lo moldea, lo va ordenando, y por eso es tan importante la defensa de los valores en la sociedad en que vivimos. Por eso existe, por ejemplo, Fundación Metanoia, ese es el propósito que nosotros tenemos, llevar las normas morales cristianas a la sociedad y defenderlas como a una verdad moral superior, porque sabemos que genera beneficios morales en la sociedad en donde están los valores cristianos. Podríamos dar un montón de ejemplos de esto, pero en el fondo lo que quiero decir es que el carácter del niño es un ejemplo del carácter torcido del hombre. Y a medida que va creciendo, en la sociedad judeocristiana en que nosotros vivimos, vamos moldeando y vamos normalizando ciertos aspectos de carácter. Por ejemplo, nosotros hay un consenso social en nuestra sociedad que matar es malo, que el ejercicio de quitarle la vida a otro en nuestra sociedad judeocristiana es mala. Y uno dice, no, eso es humano. No, perdónenme. Hay muchas naciones hoy, siglo XXI, que validan la muerte en un montón de contextos que para nosotros sería, pero inaceptable. Por ejemplo, que una mujer en el país islámico, que una mujer se saque una fotografía, ahí la charia, la ley islámica extrema, digamos, o las versiones más fundamentalistas, plantean que una mujer no puede sacarse una fotografía. Tiene que ver con el valor, con la imagen con el rol que le dan a la imagen. Eso puede ser
susceptible de muerte, abiertamente. Ellos practican una ley moral que dice ojo por ojo y diente por diente, que es una ley histórica que fue cambiada justamente por Jesucristo. Jesucristo dijo por la otra mejilla. Exacto. Ahora, ellos practican que, entonces eso quiere decir que si yo mato a alguien, cualquiera sea, hasta por accidente, tengo que morir, justamente. Entonces, muchos seres humanos, muchas personas hoy día no estamos conscientes de las virtudes de las leyes morales judeo-cristiana que rige y determina nuestra sociedad, porque la hemos normalizado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esa estructura moral cristiana lo que hace es justamente ir forjando y enderezando el carácter de todos los seres humanos que nace por definición y por consecuencia su natural depravación rota. Cuando alguien, ahora, esto restaura completamente en absoluto. Hay un sinnúmero de elementos del carácter humano que no pueden ser cambiados si no es única y exclusivamente por una intervención sobrenatural de Dios. ¿Cómo yo puedo aprender a perdonar? ¿Cómo el carácter, porque el carácter natural del hombre no perdona? ¿Cómo puedo aprender a perdonar? ¿Cómo puedo aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas? Que es la esencia del carácter del cristiano. El fundamento, la esencia, la médula del carácter del cristiano es el amor a Dios. Acuérdense que es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu espíritu y con todo tu ser. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo yo logro eso? Única y exclusivamente por una intervención sobrenatural de Dios. Eso es el fundamento del carácter del cristiano, que se manifiesta, como tú bien decías, y se expresa a partir de un sinnúmero e un sinfín de personalidades únicas, cada una de ellas, por consecuencia a que fuimos creados por Dios, que hace seres únicos, porque la unicidad es un elemento propio de la creación que Dios tiene, y esto rige no solo para las almas humanas. Los querubines, los serafines y toda la infraestructura celestial creada por Dios es única, porque Él las hace con personalidad, pero ya, eso es otro tema, lo conversamos en otro día. Las características de la creación de Dios, que hay muchas cosas muy interesantes que muchos de los cristianos hoy día ignoran además. Entonces, eh, necesitamos aprender a hacer esta diferencia que Enrique muy bien nos planteaba entre personalidad y carácter, pero también necesitamos ser conscientes de que lo único que puede cambiar el carácter verdaderamente, enderezar verdaderamente el carácter, es la obra sobrenatural de Cristo. Pero no vamos a vivir no, en esta vida, en la vida terrenal, muchos elementos de del carácter de Cristo no los vamos a experimentar hasta que estemos cara a cara con Él. Siempre va a ser una búsqueda que la Biblia le llama santificación. Es esta búsqueda permanente de la imagen de Jesucristo para poder igualarnos a Él. ¿Ok? Oye, pero no sé si la música se escucha o no. Sí, sí, sí se escucha. Ahora se escucha. La musiquita ya algo nos advierte porque el tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos. La pregunta de la semana del día de hoy podía haber sido la pregunta de Enrique. Tenía que haberle escrito antes. La pregunta de la semana del día de hoy, amigas y amigos, es: ¿puedo ser cristiano sin tener este carácter? ¿Puedo yo ser cristiano y no parecerme en nada al carácter de Jesucristo? ¿Puedo yo, como cristiano, decir que soy cristiano, pero no tener ningún elemento del carácter de Cristo? ¿Disparas tú o disparo yo? Yo, primero. Dispara tú, dale. Es lisa y llanamente imposible. No se puede ser cristiano y que el carácter de Jesucristo no se refleje en la vida de esa persona. No se puede ser hijo de Dios y que el carácter de Cristo no se refleje en esa persona. La persona podrá asistir al edificio, podrá compartir con aquellos que se llaman, que se autodenominan cristianos, podrá tener costumbres, inclusive seguir las normas de la iglesia, de la congregación, podrá hacer todo lo que hacen ahí, pero si en el día a día, estando a solas, frente a distintas situaciones, el carácter de Cristo no se refleja, esa persona no es cristiana. Porque cuando Cristo nos encontró, cuando Cristo se atravesó en nuestro camino
y nos sacó de ahí, nos transformó. Y la Escritura dice que nos hizo una nueva criatura, nos hizo nacer de nuevo. Entonces es imposible que esta persona que nació de nuevo no empiece a manifestar esta novedad de vida, esta nueva vida, ¿cómo que se llama? Al resto de la gente. Sí, es algo que se nota, es algo que se vive. Yo no, si el carácter de Cristo nos está reflejando y yo me hago llamar cristiano, o estoy engañado o estoy mintiendo. No hay mucha alternativa. Pero no una persona que ha sido alcanzada por Jesucristo vivió literalmente una experiencia sobrenatural, porque la Escritura dice que esa persona fue transformada. Y esto no es una cuestión así que, no, sí, no ocurrió nada. No, cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos visto nuestro estado, hemos visto nuestra condición, hemos palpado quién es Dios, nos hemos dado cuenta de lo falto que estábamos delante de Él, lo pecadores que éramos, y la urgencia que teníamos de un Salvador, de que nos sacaran de ahí y que nos transformaran. Entonces, cuando esto ocurre, efectivamente viene el Señor, nos transforma, nos cambia, y nuestra vida, la forma de mirar. Y cuando hablo de mirar, no, por favor, no se entienda de la vista física, es cómo yo observo, cómo yo empiezo a ver la vida, el comportamiento, cómo yo empiezo a mirar a mi familia, cómo yo empiezo a ver mi trabajo, cómo yo empiezo a actuar frente al dolor, frente a la angustia, cómo yo empiezo a actuar frente a la injusticia. ¿Qué es yo? Esta persona cambia, es transformada y el carácter de Cristo se empieza a formar en él. Lo traicionan y perdona. El odio desaparece. Ya cuando peca, cuando falla delante de Dios, esta persona sufre, le duele. ¿Por qué? Porque no quiere defraudar a su Salvador. Su carácter es transformado. Aquel que se dice ser cristiano, que le da lo mismo pecar, que le da lo mismo su actuar, pero que solamente cree que es cristiano porque asiste durante la semana a la iglesia, porque cumple los estatutos que le piden que cumpla, porque diezma, porque no, si yo diezmo, no, si yo voy todos los días, no, si yo hago todo lo que me piden que haga ahí, pero cuando estoy solo, cuando estoy afuera, me comporto como cualquier otro demonio, por decirlo de alguna forma. Esa persona no es cristiana, es imposible, porque el cristiano nace de nuevo y es transformado, y su vida va creciendo, va avanzando, y cuando digo creciendo, tiene que ver con esto que nosotros hablamos del carácter de Cristo. Cristo lo estaban, Cristo iba a enfrentar la muerte, Cristo lo estaban golpeando, lo estaban azotando, y él no los condenó. Es más, le estaban clavando los clavos en la mano y le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso solamente un ser humano lo puede hacer cuando Cristo está en él. Cuando no es así, el ser humano quiere reaccionar de manera natural, quiere defenderse, quiere exigir sus derechos, quiere decir, no, si yo se siente importante, siente que es alguien al que le deben mucho. Y resulta que el Hijo de Dios realmente se siente deudor frente a lo extraordinario que Dios hizo, y sabe, el Hijo de Dios sabe que merece el infierno, pero que no va a ir allá. Y que todo lo que le han entregado y le han dado y le permiten vivir y experimentar es única y exclusivamente una gracia, un favor inmerecido, este regalo que Dios nos hace. Y por eso digo que es imposible que alguien se llame, que se diga que es cristiano y que Y no su tenga vida nada. siga siendo la misma. Sí. Ahora, hay un texto que yo creo que responde em, con sencillez y con claridad. Por sus frutos los conoceréis. Ujú, O correcto. sea, en simple es, ¿cómo sabremos que alguien es cristiano? Bueno, porque su carácter ha sido, y ojo, su carácter, no su personalidad. Y quiero enfatizar en esto, por eso creo que la pregunta de justamente Enrique fue muy pertinente. Su carácter, sus códigos internos.
morales, lo que considera bueno, lo que considera malo, las satisfactores de su vida, aquello que le satisface, aquello que genera satisfacción, sus alegrías, sus pasiones, inclusive sus sueños y sus anhelos, están determinados por la ley de Jesucristo. Porque en el fondo eso es lo que es. La Biblia dice, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Claro. Y por esa razón, Corintios también nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque, y vamos a, no sé, Efesios 4 otra vez, y Efesios nos habla respecto a que ya no seamos como niños fluctuantes movidos por todo viento de doctrina, de conocimiento, que opera ¿dónde? En el pensamiento. ¿Qué quiero decir? El pensamiento es gravitante. El pensamiento es justamente la manifestación de nuestro carácter. Lo que pensamos es consecuencia a nuestro carácter. Sí, Por eso es tan totalmente. importante cuidar el pensamiento. Vamos a hablar un día, un capítulo, yo creo que entero, César, si Dios lo permite, de cómo cuidamos nuestro pensamiento. Cuáles son las ideas que gobiernan y que alimentan nuestra mente el día de hoy. Porque vivimos en un mundo en donde que está hiperinformatizado, es decir, acceso a mucha información y muchas de ellas lo que hacen es corromper el carácter. Entonces, ¿es posible? No, es imposible que alguien que sea cristiano no tenga el carácter o elementos del carácter de Jesucristo. Ahora, yo quiero hacer un matiz en esto, que el carácter, como ya dije al principio, el carácter de Jesucristo, como el ser humano viene con un carácter roto, torcido, completamente, íntegramente distorsionado, Jesucristo te rescata, te empieza a proveer elementos de su carácter, pero esto es un proceso. Hay muchos elementos en nuestra vida, en el carácter humano, que no están alineados al carácter de Jesucristo. Y eso se llama pecado. Y eso nos conduce más bien a pecar. Nos aparta de Él y por esa razón tenemos que vivir en una vida constante de arrepentimiento y de corrección. Es bueno que la gente que nos está escuchando no promovemos que somos ángeles perfectos, que en todas las áreas el carácter de Jesucristo. No, no es así. Y no es así no porque no queramos, es porque no podemos y es porque está determinado que sea así para que la gloria de Dios sea más abundante inclusive. ¿De acuerdo? Porque la gloria es la alabanza de su gracia. O sea, todas las cosas Dios las hizo para que su gracia sea alabada y no hay mayor gracia que amar y que abrazar y que justificar a los que no merecen esa justificación, que somos los seres humanos. Entonces, esto es un proceso de la santificación, que la Biblia le llama santificación a esto, es un proceso permanente que dura todos los días, que hasta el día que el Señor venga por nosotros, que se acabe esta, esta presencia temporal que los seres humanos le llamamos vida, en realidad. Y vamos día a día siendo conformados al carácter de Jesucristo. Entonces, ahora, hay elementos, la Biblia nos enseña que hay elementos que son determinantes en el carácter del cristiano. O sea, si estos elementos no están, inmediatamente alguien tiene que preguntarse si verdaderamente es cristiano o no. El primero es el amor supremo a Dios. Es decir, ese temor interno de querer agradar a Dios y vivir para Él en todas las áreas. Por consecuencia, eso genera innecesariamente el temor de cualquier cosa que nos aparta de Él. La aversión, el repudio, el odio, derechamente, a cualquier cosa que sea una amenaza para mi relación personal con Jesucristo. Porque obviamente, si yo amo, es como que si yo amo a mis hijos, yo como padre amo a mis hijos, voy a odiar a cualquiera que quiera dañarlos, pero en el acto. Es imposible. Cualquier idea contraria a esa es neutralidad. La gente dice, no, Dios no puede odiar. Eso es una mentira. Tú no puedes amar si no puedes odiar. El odio es consecuencia del amor. Tú no puedes amar a Dios y no odiar aquello que te aparta de Dios. Ese es Claro. si tuviese que poner un elemento, yo diría, a la luz de lo que la Escritura nos enseña, o lo que la Biblia nos enseña, ese es el elemento determinante para un cristiano. Vives con un pleno compromiso y conciencia de que vivir para la gloria de Dios y para agradarlo a Él es lo que determina tu vida. Si eso no es así, entonces hay que examinarse. Entonces, es un falso cristiano, es alguien que va a la iglesia simplemente o que va a un lugar llamado iglesia, no sé. Se llama Eh, proselito. la Biblia le llama prosélito. Esto no es un invento nuestro, está documentado. Oye, César, el tiempo pasa más rápido. Saludamos a alguna gente que, a ver, Enrique nos hizo, Enedina dice, buen día, bendiciones, bendiciones Enedina, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos.
Roberto Ortiz, mira qué linda sorpresa, excelente tema, hermano, un abrazo a cada uno de ustedes, qué bueno verles, Dios le bendiga, Roberto, qué bueno verte a ti también, un abrazo Sí, afectuoso. Cada qué jueves a las alegría. 9:30 estamos acá. Aquí no hay mucho café en esta época, pero estamos No, acá en no el hay ni una café de la cuestión en esta época. pero hay harta gracia hasta ahora. Así que gracias, Roberto, por acompañarnos. Bienvenido, que sea de bendición y edificación para tu vida. Ahí después vamos a entregar información de cómo suscribirse a los contenidos que estamos creando diariamente. Mire, ¿quién apareció? Angelito, No, Dios las te bendiga. empanadas, Ah, me dio las hambre, me dio empanadas, hambre. sí. Ah, ¿qué más? Dice, si Si hay hay, muerte, si hay muerte en el ser humano en la cruz, hay vida, santificación. Así es. Cuando alguien se encuentra con Cristo, lo que sucede es un milagro sobrenatural y que, entre otras cosas, manifiesta la santificación, que es aquello que va formando nuestro carácter. Yo creo que vamos a hablar un capítulo después de cada una de estas doctrinas, porque hay mucha confusión respecto. Y la gran mayoría, si es que no, bueno, la gran mayoría de los cristianos modernos no tienen basada su fe en las doctrinas bíblicas, sino en experiencias, en emociones y en un montón de cosas, lo cual hace que su fe sea muy, muy lábil, muy, muy vulnerable, muy débil y muy susceptible de ser justamente movida, como dice Efesios 4, como por viento de doctrina, por cualquier otro pensamiento. Por esa razón hoy día tenemos millones de cristianos que adhieren a pensamientos y a estructuras filosóficas y políticas completamente contrarias al Evangelio. Completamente contrarias. El otro día había una encuesta en Estados Unidos, el 24% de los cristianos creen en la reencarnación. imagínate, y se O dicen sea, cristianos. no, se autodefinen cristianos, pero creen en la reencarnación. Ese es un oxímoron, es una contradicción en sus términos. Es imposible aceptar la reencarnación si crees en el Evangelio de Jesucristo. Es imposible, no hay ningún elemento de conexión Claro. entre una y otra, por poner solo un ejemplo, y podemos hablar un montón de otras contradicciones propias del mundo cristiano moderno. Enrique dice santos y santificados, pero profundizamos en otro capítulo, Enrique, al respecto. Roberto, gracias, mi hermano. No, por nada, Roberto. Cada jueves, Gracias a ti, 9:30, Roberto. aquí nos encontramos. Saludos, hermanos, dice Fernando Castillo. Fernando, Dios te bendiga también. Que Dios te bendiga, Gracias, hermano. gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Otra musiquita? Musiquita, Está muy clara. musiquita. O sea que yo tengo complejo de DJ frustrado. Súbele un poquito más, súbele un poquito más. No se escucha. No se... ¿No se escucha? Ahí se escucha. Nos quedan solo 10 minutos. Muy bien, escucho súper fuerte. ¿Se escucha bien ahí? Acá yo lo escucho bien, pero a ti te escucho muy cortado. Tienes que subirle harto para que se escuche, por lo menos por aquí yo lo escucho bien. Pero para Ya, escucharte a vamos ti le tienes que... a Ahí sí. Sí, ahí. Vamos al texto fuera de contexto del día de hoy. Para los que se están conectando por primera vez, este es un programa serio, obviamente, tiene un montón de secciones. Una de ellas, de esas secciones, es esta: texto fuera de contexto. Las secciones van rotando, no siempre hacemos las mismas porque el tiempo no nos permite hacer todas a la vez. Estamos negociando con nuestros patrocinadores doblar a 2 horas el programa, pero estamos en plena tarea de negociación ahí. La gerencia general de este canal es bien complicada. El texto fuera de contexto es una sección en donde nosotros lo que hacemos es presentar un texto que ha sido normalmente malentendido, que ha sido usado fuera de contexto y que ha terminado confundiendo o generando una idea doctrinal completamente contraria a su sentido original. ¿De acuerdo? El texto fuera de contexto del día de hoy es Filipenses 4:13, a propósito justamente de lo que hablamos. Filipenses 4:13 dice, tal cual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, yo he visto unos tazones con este texto, poleras con este texto, un montón de merchandising cristiano con este texto. Pareciese ser que es como el mantra del poder sobrenatural para enfrentar cualquier circunstancia.
Entonces el estudiante que tiene que ir a dar su prueba dice, no estudié, pero no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a dar mi examen de manejo, no tengo idea cómo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero ser, no sé, quiero ser astronauta, le temo a las alturas, pero no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en fin, entendemos ese texto, la mayoría de las personas cristianas modernas usa ese texto y cree ese texto como que Dios es una fuente, Jesucristo en este caso, es una fuente de poder ilimitado para permitirnos a nosotros acceder o alcanzar cualquier circunstancia o cualquier cosa. O sea, es una fuente de poder a mí, Cristo es una fuente de poder para mí como ser humano, para poder lograr cualquier objetivo que me disponga, que me trace en mi vida. Y esa idea, en el fondo, de hecho, por cierto, esa es una idea que no es nueva, ¿eh? Es una idea que no proviene de ningún aspecto del Evangelio de Jesucristo, en ningún aspecto, pero sí proviene de otra filosofía que entienden que lo invisible le provee, es el fundamento y que lo invisible, lo infinito, le provee al ser humano fuerzas para poder lograr los deseos y los anhelos y los objetivos que el ser humano tenga. Otras corrientes filosóficas y religiosas plantean eso, pero no el Evangelio de Jesucristo. Efectivamente, Angelito mira, dice, antes de responderle, espérame, Ángel dice, por causa de esta frase hay mucho proselitismo en la congregación. Sandra, no, Sandro. Sandro Leonardo Ortega dice, hola hermano, viajando de Concepción a Nacimiento por trabajo. Dios te bendiga, Sandro, gracias por conectarte. Cada jueves 9:30 estamos acá. Ángel dice, por causa de sacar de contexto la palabra de Dios y mucho proselitismo en algunas cosas. Sí, así es. Este es un caso. Y hay mucha gente, además, que justifica la irresponsabilidad, la mayordomía. Oye, no pago, gasto más de lo que recibo, pero voy a salir porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El, el, el texto, ese texto además en particular, es está tan sacado de contexto que si tú lees para arriba y lees para abajo, es muy fácil inferir lo que el texto está diciendo. ¿De acuerdo, César? Dale tú. Mira, efectivamente, aquí es el apóstol Pablo el que está hablándole a los filipenses y les dice en el verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, en Occidente, para nosotros, yo en esto voy a ser medio radical, creo, para nosotros es muy fácil usar este texto, porque sería interesante saber cuántos de nosotros realmente hemos padecido necesidad. Y la hemos afrontado con nuestra mirada y sin fallar de mirar a Cristo. En Oriente Medio, hermanos nuestros, realmente la pasan mal. En Colombia, en la selva, hermanos nuestros los persiguen, los matan, y ellos aplican esto y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tienen una metralleta en su cabeza y ellos saben que están en Cristo. Ellos no están sufriendo, podrán tener miedo quizás, pero ellos tienen una esperanza y saben que el Señor los va a sacar adelante y que si en ese momento tienen que morir, ellos van a un lugar mejor. O sea, es cosa de mirar toda la persecución que hay en Nigeria, en Laos, en Vietnam, en estos países, en Irak, en Irán, en Siria. Es terrible. Y esos hermanos siguen adelante. Ellos no han desviado su mirada de Jesucristo porque están amparados en esto. Ellos realmente creen que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso digo que en Occidente es muy fácil decir esto. No tenemos una metralleta en la cabeza. No es que yo no pueda tener alimentos por ser cristiano. No es que yo no pueda salir a la calle y decir, oye, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y me van a matar. No, no me persiguen por lo que yo creo. Es más, podemos hacer un programa, salir por Facebook y que nos vea todo el mundo si es que si es que nos sintonizara. Pero hay lugares en donde realmente los hermanos sufren, pero Esto cuesta la vida. ellos entienden lo que significa este todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo que enfrentar la abundancia, como dice Pablo, la escasez, en todo,
he sido enseñado. Y Pablo, hermanos, cuando decía todo, ese todo, él estaba pensando en los latigazos, él estaba pensando en los castigos, cuando lo trataron de matar a piedrazo, cuando lo sacaron de una ciudad, cuando estuvo preso. En eso él estaba pensando, en que todo lo puede un Cristo que me fortalece. Porque no importa la circunstancia que le tocase vivir, su fe a él lo mantenía firme y constante para seguir adelante a la meta, que era que el carácter de Cristo se formara en él y llegar hasta el final creyendo y confiando en el Señor y en aquello que Dios le había entregado. En eso tiene que ver todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, el hecho más emblemático de este texto es que Filipenses fue escrito cuando Pablo estaba preso. O sea, el Espíritu de Dios guía al apóstol a escribirle esta carta a la iglesia en Filipo, y Pablo dice, yo estoy entrenado en todo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece mientras estoy preso. Sí, claro. Porque la fortaleza a lo que Pablo está refiriéndose, el Cristo como una fuente y como una provisión de recursos sobrenaturales es para soportar la aflicción. O sea, la gente que quiere adoptar ese texto como el mantra de la provisión de Dios, que por cierto lo digo así, pero en el fondo, si yo voy a tomar ese texto y voy a considerar y voy a creer firmemente en eso, entonces tengo que creer en la aflicción y en saber que en medio de la aflicción Cristo va a ser mi fuerza, que en medio del dolor Cristo va a ser mi fuerza, que en medio de la tristeza, de la angustia, del temor, Cristo va a ser mi fuerza. ¿Por qué? Porque aquel que está escondido en Cristo tiene el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo sabe que Cristo es suficiente para enfrentar cualquier circunstancia que venga. Sí, ¿Ok? totalmente. Sí. César, 2 minutos para cerrar, se nos acabó el tiempo ya. Hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Me alegro haberlos visto, haber sintonizado hoy día. Yo espero que esto sea de edificación para sus vidas, o por último que les plantee algunas preguntas y nos pueden contactar. Yo no tengo mis redes sociales, siempre me olvido ponerla, pero si pueden contactar al Esteban, pero sí los que me conocen ahí me pueden contactar por Facebook o quizás por Instagram. Espero que haya sido un tiempo de edificación para ustedes. Gracias, César, gracias por acompañarnos a todos y a cada uno de ustedes. A ver, algunas cosas que son súper importantes para aquellos que se están sumando. Primero, suscríbanse a nuestro canal de WhatsApp. Tenemos un canal de WhatsApp permanente estamos enviando contenido diariamente, todo el contenido que producimos en Fundación Metanoia, ahí está saliendo en pantalla. Ustedes entran desde su teléfono, ahí donde está ahora, abre el navegador, wp.mtna.tv, va a ser redireccionado un link y ponga unirse. Inmediatamente va a estar recibiendo todos los contenidos que Fundación Metanoia produce todos los días. Ya lo dijimos también, ingresan a nuestro sitio web, nuestro canal de televisión, 24 horas al día, 7 días de la semana. Pronto hay sorpresas también para que pueda vernos desde otros dispositivos. Ingresen a esta página web donde estamos subiendo contenidos diarios, semanales. Es la página donde están las noticias, contenidos de texto. Y usted puede encontrar este programa y todos los contenidos audiovisuales que producimos en este sitio, youtube.mtna.tv. Usted entra ahí y ahí va a encontrar todo nuestro canal de YouTube donde están este programa y cientos de otros contenidos más. Entre otros, justamente lo que César nos comentaba recién, un programa vinculado al tema de los mártires, al tema de aquellos hermanos que están sufriendo en distintas partes del mundo también. Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que reciban alertas cada vez que subimos un nuevo contenido. Todas las semanas prácticamente y todos los días se está produciendo nuevos contenidos para promover y predicar el Evangelio. Ahora, también les pedimos a todos ustedes que se hagan socios si pueden, si han sido bendecidos por Dios y pueden materialmente hacer un aporte financiero para la propagación del Evangelio, hágase socio ahí en aportes.fundacionmetanoia.cl. Si no puede hacerlo, ore por el trabajo que se está haciendo o disponga su tiempo también como voluntarios para la creación de contenidos. Dios les bendiga. Gracias a todos los que se están sumando. Gracias por permitirnos estar una vez más con ustedes. El tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos, la verdad. Se nos quedaron algunas cositas en el tintero. La próxima semana claramente vamos a seguir hablando de esto. Así que eso, los dejo con una invitación a hacerse socio a Fundación Metanoia y que Dios les bendiga
hasta el próximo jueves a las 9:30, si Dios así lo permite. Chao, chao. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.